Bueno, entonces, antes de continuar, ¿quién me puede decir en qué nos quedamos la clase anterior? ¿Qué nomás vimos la clase anterior? Hablamos de la regla de la cadena, ¿no es cierto? Esto vimos. Encontramos la derivada de una función compuesta utilizando la regla de la cadena y como habíamos manifestado, es una regla muy poderosa y si ustedes saben la regla de la cadena ya saben derivar, ¿sí? Entonces, encontramos la derivada de una función por la regla general de la potencia. Simplificamos la derivada de una función por técnicas algebraicas y vamos a aplicar la regla de la cadena a funciones trigonométricas también, ¿no? Entonces de ahí pudimos indicarles la clase anterior las funciones que se pueden resolver sin la regla de la cadena. Por ejemplo, y igual a seno de x se puede derivar sin utilizar la regla de la cadena. En cambio, y igual a seno de 6x tenemos que derivar utilizando la regla de la cadena, ¿no? Y entonces vimos un teorema que nos permite hallar la derivada de una función compuesta. Sí, porque la regla de la cadena se aplica a funciones compuestas. También se aplica a funciones que no son compuestas, ¿no? Ya, y debemos identificar la función más externa, que es la f de x, y la función más interna, que es la g de x. Y si queremos derivar respecto a x la función f de g de x, su derivada es la derivada de la función externa en el argumento g de x por la derivada de la función más interna. ¿Sí? Entonces eso se vio como un teorema. ¿Sí? Y luego aquí, por ejemplo, se ve más fácil. Si y es igual a una función f que depende de g de x. Y si g de x le hacemos igual a la función u. Entonces y es igual a f de u. La función exterior es f y la función interior es u. O también g de x. Y la derivada de y respecto de x es la derivada de la función exterior f en la función interior u multiplicada por la derivada de la función interior. ¿Sí? Entonces vimos algunos ejemplos. Aquí está la regla general de la potencia. Si y es igual a una función u que depende de x elevado a la n, donde u es una función derivable de x y n es un número racional. Entonces, la derivada de y respecto de x, es decir, la derivada de respecto de x de u a la n es igual a n por u a la n menos 1 por la derivada de u'. ¿Sí? Entonces, hicieron algunos ejemplos. ¿Y qué dice aquí? En este ejemplo nos quedamos, ¿no? Encontrar los puntos de la gráfica de f de x igual a la raíz cúbica de x cuadrado menos 1 al cuadrado en los que f' de x es igual a 0 y aquellos en los que f' de x no existe. ¿Sí? Ajá. Ya. Entonces, tuvimos para resolver este problema que reescribir la función f de x como la raíz cúbica de x cuadrado menos 1 al cuadrado. O sea, le pusimos como una potencia con exponente racional. Identificamos la función más interna, es decir, la función u, que es x cuadrado menos 1. Y la función más externa es la función potencia con exponente 2/3. Derivamos y eso nos dio 2/3 de x cuadrado menos 1 elevado a 2/3 menos 1 me dio menos 1/3 multiplicado por la función, la derivada de la función más interna que es x cuadrado menos 1, su derivada es 2x y obtuvimos, simplificando la expresión,
f' de x igual a 4x sobre 3 por raíz cúbica de x cuadrado menos 1. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos pedía aquí? Determinar los puntos en los que f' de x es igual a 0. Entonces cogimos esta función f' de x, igualamos a 0, ¿sí? Y también necesitamos aquellos puntos en los que f' de x no existe, ¿no? Ya, entonces vamos a usar un documento en Word para recordar esto y continuar. Damos más hojas. Ya. Bueno, entonces, chicos y chicas, nos daban la función f de x igual a la raíz cúbica de x cuadrado menos 1 todo al cuadrado. ¿Sí? Tuvimos que hallar f' de x y esto es igual a 4 sobre x sobre 4x, perdón, sobre 3 por la raíz cúbica de x cuadrado menos 1, ¿sí? Y luego, ¿por qué hicimos esto? Porque nos pedía hallar los valores de x para los cuales f' de x es igual a 0, ¿no es cierto? Esta es una, y la otra, los valores de x para los cuales f' de x no existe. ¿Ya? Eso nos pedía, esos dos puntos, ¿no es cierto? Entonces, para hallar los valores de x para los cuales f' de x es 0, únicamente cogemos esta expresión, que sería 4x sobre 3 por la raíz cúbica de x cuadrado menos 1 e igual a 0. ¿Sí? Luego resolvemos esta ecuación, ¿sí? Entonces sería 4x igual a 0, x igual a 0, ¿sí? Entonces para x igual a 0, f' de x es igual a 0. Ahora, ¿para qué valores de x, f' de x no existe? Entonces, se analiza la función f' de x. La función f' de x es 4x sobre 3 por la raíz cúbica de x cuadrado menos 1. Ya. Esta es una función, ¿no es cierto? Y necesito saber para qué valores de x, f' de x no es un número real, porque dice f' de x no existe. ¿Para qué valores de x, f' de x no es un número real? Entonces, en el radical tenemos el índice 3, ¿no es cierto? Entonces, en el índice 3 no hay inconveniente si el radicando es positivo o negativo, pero ustedes saben que la división para 0 no está definida. Entonces, yo necesito que raíz cúbica de x cuadrado menos 1 sea distinto de 0, ¿no es cierto? Para que exista f' de x. ¿Ya? Esto necesito. Por tanto, resolviendo, elevando al cubo a ambos miembros, me queda x cuadrado menos 1 distinto de 0 al cubo, que es 0, ¿no es cierto?
luego x cuadrado tiene que ser distinto de 1 y luego x tiene que ser distinto de más menos 1. ¿Ya? Entonces, ¿para qué valores de x? F' de x no existe para x igual a más 1 y x igual a menos 1, f' de x no existe. ¿Sí? Para esos valores f' de x no existe y para x igual a 0, f' de x es igual a 0. Esto, por ejemplo, se utiliza para cuando queremos encontrar los máximos, los mínimos de una función en un intervalo abierto o cerrado. ¿Y para qué, en cambio, nos sirve esos máximos y mínimos? Por ejemplo, nos puede servir para problemas de optimización, problemas aplicativos, en donde se optimiza, por ejemplo, la altura, ¿sí? El ancho, el volumen, el radio, ¿sí? Y puede ser cualquier variable, ¿no? Cualquier variable, crecimiento económico, crecimiento bacterial, ¿sí? Crecimiento poblacional. Entonces, para todo ello, se puede utilizar los máximos y mínimos y, por supuesto, esta partecita que pareciera tan sencilla nos sirve para justamente hablar de los máximos y mínimos, ¿no? También esos máximos y mínimos nos sirven para los trazados de curvas, ¿sí? Y en general para la modelización matemática podemos nosotros hallar máximos y mínimos también dentro de la modelización matemática, ¿sí? Entonces, todos estos contenidos que ustedes están aprendiendo son fundamentales y son muy importantes, ¿sí? Y en la vida cotidiana pudiera servir, si usted quiere optimizar el ahorro mensual, ¿sí? También pudiera servirle. Porque se maximiza o se minimiza cualquier variable, incluso en una construcción, usted puede optimizar o minimizar el ancho, el largo de una construcción, ¿sí? Ahora, bueno, aquí se ha realizado la gráfica de la función f de x igual a la raíz cúbica de x cuadrado menos 1 al cuadrado. Ahí está la gráfica. Y entonces, en el punto x igual a 0, claramente, si usted dibuja una recta tangente, usted ve que la recta tangente es horizontal y por tanto la derivada es 0, ¿sí? Y en cambio en el punto x igual a menos 1 y más 1 no existe la derivada, ¿ya? Ahora con la gráfica de f' de x es justamente la que está menos resaltada, ¿no? Ahí nos pone la gráfica de f' de x. Ya, y por ejemplo, a ver, hagamos una analogía, a ver. O analicemos estas funciones, la f de x y la f' de x. Por ejemplo, entre menos 1 y 0 abierto, ustedes si se dan cuenta, la derivada o la función, yo veo que es creciente la función, por lo tanto su derivada es positiva, ¿no es cierto? Ya, o vemos que la recta tangente más bien es positiva, ¿sí? La recta tangente es positiva entre menos 1 a 0. Y si ustedes ven, la función derivada también es positiva de menos 1 a 0, ¿sí? Y cuando la función f de x se acerca a menos 1, la recta tangente es una recta vertical, ¿sí? Por tanto, si es una recta vertical, nosotros sabemos que la pendiente o la derivada, en este caso que es la pendiente, tiende a más menos infinito. Y si ustedes observan, la función derivada, cuando x tiende, por ejemplo, a menos 1 por la derecha, la función derivada se va a más infinito
Y mientras que si x tiende a menos 1 por la izquierda, la función derivada se va a menos infinito. ¿Sí? Y eso coincide con que la tangente del ángulo de inclinación es igual a más menos infinito, ¿no? Entonces en menos 1 ocurre eso. Ahora observemos qué pasa con la función f de x en el intervalo de 0 a 1 primero, el intervalo de 0 a 1 abierto. La función f de x, si trazamos una recta tangente en cualquier punto, esa recta tangente tiene una pendiente negativa, chicos y chicas. Va de 0 a valores negativos. Y si ustedes ven la función derivada, que es esta que estoy topando, justo de 0 a 1, en el abierto de 0 a 1, la función es negativa. ¿Sí? Y en cambio, en 1, si ustedes se acercan a 1 por la izquierda y por la derecha, la recta tangente es una recta vertical, esta que está con línea entrecortada de color celeste. Es una línea vertical, entonces la pendiente es igual a la tangente de 90 grados sería, ¿no es cierto? Tangente de 90 que es igual a más menos infinito. Y sí, precisamente, miren, en la función derivada, cuando x tiende a 1 por la izquierda, observo que la función derivada tiende a valores de menos infinito. Perfecto. Y cuando x tiende a 1 por la derecha, la función derivada, observe, tiende a más infinito. ¿Sí? Ahora, analicemos la función derivada a partir del número 1 o en el intervalo abierto de 1 a infinito. Ya para analizar eso, miremos la función f de x. Esta función f de x tiene, si ustedes dibujan una recta tangente cualesquiera, esta recta tangente tiene pendiente positiva. Por lo tanto, la función derivada tiene que ser positiva en el abierto de 1 a infinito. Y sí, yo lo veo que es positiva. Está aquí arriba la función derivada. ¿Ya? Ahora aquí no analizamos en el intervalo de menos infinito a menos 1, la función f de x, si ustedes le ven, y trazan una recta tangente en cualquier punto, de menos infinito a menos 1, la recta tiene una pendiente negativa. Por tanto, la función derivada, mírenla, la función derivada de menos infinito a menos 1, es negativa, miren, es negativa. Aquí está. Negativa f' de x. ¿Sí? Entonces, así es como se puede relacionar, ¿no? La gráfica de f de x con f' de x, con el signo de la derivada y con el valor de la derivada cuando, en este caso, en menos 1 y 1, el valor de la derivada era más menos infinito, o no existe, como se suele decir. ¿Ya? Ahora dice la derivación de cocientes con numeradores constantes. Por ejemplo, aquí nos pide derivar g de t igual a menos 7 sobre 2t menos 3 todo elevado al cuadrado. Entonces aquí nos indica cómo debemos hacer. Vamos a abrir un documento en Word para resolverlo. A ver, copiamos. Es la función g de t igual a menos 7 sobre 2t menos 3 todo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, uno mirándole a la función estaría tentada a querer aplicar la regla del cociente, ¿no es cierto? Pero no. Entre aplicar la regla del cociente y la regla de la constante por una función, es más fácil aplicar la regla de la constante por una función. Entonces vamos a reescribir g de t. G de t sería menos 7 y esta potencia le vamos a subir al numerador, pero recuerden que tiene que cambiar el signo del exponente cuando le subimos al numerador. ¿Sí? Miren cómo quedó. Y ahora ya tengo la derivada de una función que es el producto de una constante por otra función, ¿no es cierto? Por una función potencia. Entonces,
G' de t. Recuerden que cuando ustedes quieren derivar una constante por otra función, entonces la constante sale fuera de la derivación, miren, de esta manera, ¿sí? Y luego derivamos la función. Aquí estoy escribiendo la regla, ¿no? Miren, derivamos la función. Observe eso. Ya, entonces tenemos que aplicar la regla de la cadena. Ya, entonces la derivada de 2t menos 3 elevado a la menos 2. La función más externa es la función potencia con exponente menos 2. Entonces el exponente menos 2 baja como coeficiente. Se mantiene la base. Y al exponente reste 1. Menos 2 menos 1, menos 3. Y multiplique por la derivada de la función más interna, que es 2t menos 3. Esta es la derivada de la función más interna, miren. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, como tenemos paréntesis internos, pudiéramos, para ser más precisos, poner aquí los corchetes, ¿no? Ya, así miren. Menos 7, luego, ahora, sería menos 2, a ver, menos 7 por menos 2, podemos multiplicar de pronto, ¿no? Sería más 14, ya. Y luego aquí 2t menos 3 a la menos 3 se acostumbra a dejar de esta manera, miren, con el exponente positivo, así, ya. Luego la derivada de 2t menos 3 únicamente es el número 2, ¿verdad? ¿Ya? Y luego debemos dejar simplificando la expresión. 14 por 2 sería 28 en el numerador, se multiplica los numeradores. Y abajo nos queda 28 sobre 2t menos 3 elevado al cubo. ¿Ya? Nos queda así la expresión en la forma más simplificada. ¿Sí? Y aplicamos la regla de la cadena. ¿Alguna inquietud, alguna duda, chicos y chicas? Miren. Ustedes aprenden la regla de la cadena, están al otro lado. En la respuesta nos saldría menos... no saldría menos 28, si no No, me porque equivoco. aquí, sí, mira aquí hay un producto de varios factores, ¿no? Menos 7 por menos 2, por 2t menos 3 a la menos 3 y por la derivada de 2t menos 3. Entonces, aquí en esta parte, nosotros, en esta partecita, se nos fue el signo negativo, porque multiplicamos este menos por este menos, se nos hizo más. 7 por 2, 14, y luego le dejé para resolver esto de aquí. Ajá, ahí se fue el signo menos. Ya entiendo. Ya. Antes de olvidarme, por favor, la señorita representante de este curso me da legalizando los seguimientos metodológicos, por favor. Me parece que es la señorita Falcón, ¿no? Aquí en este curso. ¿Sí o no? ¿Sí? Dice que sí en el chat. Entonces, ¿qué me dé legalizando? No sé si está o no está en los estudiantes. A ver, veamos, ¿ya? Como digo, como es la primera vez, no que se da los contenidos, sino que se da esta materia, entonces estoy tratando de igualarme para ir de acuerdo a la planificación, ¿no? Entonces ya para el otro semestre me voy a dar cuenta que se demora un poquito más, por ejemplo, la primera unidad se demoró un poquito más, ¿sí? Entonces hay que ir cuadrando, ajá, pero hay que tratar de en todo el semestre cumplir al 100%. Ya, veamos. Así, sí está Ana Gabriela Falcón, es la representante, ¿no es cierto? Sí. Sí. Ajá. Ya, entonces
que por favor me dé legalizando. Ya le envié el seguimiento metodológico del primer parcial. Ya. Entonces, tratemos, ¿no ven? Hay que tratar de avanzar más rápido, chicos. Y para ustedes también ha de ser medio complicado avanzar tan rápido. Ya, entonces ahí está la respuesta, chicos y chicas. Miren, ahí está la respuesta. ¿Ya? Entonces, tenemos 28 sobre 2t menos 3 al cubo. ¿Ya? Ahora queremos, dice, la simplificación de la derivada de una potencia, ¿no? Ya, vamos a repasar este ejercicio. Luego las funciones trigonométricas y la regla de la cadena también vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Ya, entonces, como digo, aquí vamos practicando, a ver, sea y igual, vamos a irnos un documento en Word. Entonces sí, la regla de la cadena a veces sí causa cierta dificultad a los chicos cuando recién aprenden, pero préstenle mucha atención. Ya, por ejemplo, tengo la función y igual a 3x menos 1 sobre x cuadrado más 3, todo esto elevado al cuadrado. Ya. Ahora, aquí habría que ver de qué manera se puede resolver más fácilmente este ejercicio, ¿no? A ver, por ejemplo, sí, como una función potencia le podemos resolver, ¿sí? Aquí, por ejemplo, la función más interna es 3x menos 1 sobre x cuadrado más 3, es la función más interna, la g de x. Y la función más externa es la función potencia con exponente 2, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, a ver, y' es igual. En la función potencia, que es la que primero debemos derivar, el exponente se hace coeficiente, mire. Se mantiene la base y al nuevo exponente se le eleva a 2, pues en este caso es 2 restado 1. Y aquí voy a copiar la base. ¿Sí ven? Y luego hay que multiplicar por la derivada, en este caso de la función más interna, que era 3x menos 1 sobre x cuadrado más 3. Miren. ¿Sí? Entonces, a ver, y' sería igual a 2 que multiplica a 3x menos 1 sobre x cuadrado más 3, y 2 menos 1 se hace 1, el exponente 1 que no se escribe. Ahora vamos a derivar respecto a x ese cociente de funciones, ¿verdad? Si ven que es un cociente de funciones. Entonces, aplica la regla. La derivada del numerador. El numerador es 3x menos 1. La derivada es 3, multiplicada por el denominador, que es x cuadrado más 3, menos el numerador, que esto es de x menos 1, por la derivada del denominador. La derivada de x cuadrado más 3 es 2x nada más. Y dividimos todo para el denominador al cuadrado. Ya, así miren. ¿Sí? Entonces ahora únicamente vamos a simplificar la expresión. 2 por, a ver, aquí sería 3x menos 1, aquí abajo sería x cuadrado más 3, todo elevado al cubo, ¿sí? Miren. Luego, aquí simplificando, sería, a ver, 3x cuadrado más 9 menos 3x por 2x sería 6x cuadrado, menos por menos sería más, 1 por 2x, 2x. Hay que tener mucho cuidado con ese signo, ¿sí? Ese signo menos que lo tenemos aquí.
Este signo nos cambia, ¿no? Ahora, y' es igual. A ver, aquí podemos poner, no hay problema, 2 por 3 de x menos 1. Y aquí, a ver, o de pronto le podemos multiplicar para simplificarle un poquito más la expresión. Veamos. Bueno, como no vamos a usar después esta derivada y de pronto en hallar otra derivada, podemos dejarle así más bien, ¿ya? Sería 3x cuadrado menos 6x cuadrado, sería menos 3x cuadrado. Más 2x más 9 sobre x cuadrado más 3, todo elevado al cubo. ¿Ya? Así puede quedar, chicos. Si yo necesitara hallar una segunda derivada, ahí en ese caso tendría que destruir paréntesis, pero aquí en el numerador. ¿Sí? Y multiplicar y dejar una sola expresión para que sea más fácil hallar una segunda derivada. Pero en este caso, como no necesito hallar una segunda ni una tercera derivada, se queda ahí. ¿Sí? Ya, ahora. Listo, ahí está, miren. Y miren cómo la derecha va colocando lo que va haciendo en cada paso. Por ejemplo, en las demostraciones que yo tenga que tomarles en forma oral, ustedes van poniendo aquí al lado la razón de por qué van de pronto dando un paso, otro paso dentro de la demostración, miren. Bueno, ahora vamos con las funciones trigonométricas y la regla de la cadena. Por ejemplo, quiero derivar respecto a x la función seno de u. Recuerden que u es una función que depende de x. Puede ser, por ejemplo, ¿qué tal que yo quiero derivar con respecto a x seno de x al cuadrado, por ejemplo? ¿Sí? Entonces ahí necesito usar la regla de la cadena. O si yo quiero derivar la tangente, quiero derivar respecto a x la tangente de secante de x. Entonces la función interna u sería secante, ¿no es cierto? Bueno, entonces aquí, por ejemplo, dice, vamos a darles las reglas de estas derivadas usando la regla de la cadena, ¿no? La derivada respecto a x de seno de u es igual. La derivada del seno, chicos, es coseno, ¿no es cierto? Coseno, en este caso aquí está u, aquí ponen u. Y un poquito más, por la derivada de la función más interna que es u, es decir, por u'. Coseno de u por u'. La derivada respecto a x de la tangente de u es igual a la secante cuadrada, eso dice que es la derivada de la tangente, ¿se acuerdan? Secante cuadrada, ¿en qué argumento? En el argumento u, por la derivada de u' o la derivada de u respecto de x. Nuevamente, la derivada respecto a x de la secante de u es secante de u por tangente de u por u'. La derivada del coseno de u respecto de x es menos seno de u por u', ¿sí? La derivada de la cotangente de u respecto de x es menos cosecante cuadrada de u, todo eso multiplicado por u'. Y la derivada respecto de x de la cosecante de u es igual a menos cosecante de u por cotangente de u, y todo esto multiplicado por u'. ¿Sí? Pues aquí está aplicada la regla de la cadena y aquí vamos a hacer unos ejemplos y también van a participar a ustedes, ¿ya? Para ver cómo han asimilado estos contenidos. ¿Ya? Entonces, vamos a hallar esas respectivas derivadas. Ya, entonces, chicos y chicas, a ver, entonces tenemos ejemplos, ¿no? Tenemos y igual a seno de 2x. Entonces, la derivada, a ver, yo hago este primero.
Ya, la derivada del seno, ustedes saben que es coseno. ¿En qué? En este argumento, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero falta un poquito más. Por la derivada de 2x de la función más interna, miren. Solo esta partecita se agrega. ¿Sí? Ahí está la derivada del seno, coseno. Y copian esto de aquí. ¿Ya? Y luego multiplican por justamente la derivada de esta función más interna, que es 2x. Luego realizan las operaciones y simplifican, ¿no? La derivada de 2x es únicamente 2, ¿verdad? Porque la derivada de x respecto a x es 1. Y copia lo que tienen ahí. Aquí está el coseno de 2x. Y está lista la derivada. Ya. Ahora, para ustedes, si y es igual a cos, vamos a poner x cuadrado menos 1, ¿sí? Un detallito, a veces los chicos cuando llegan a primer semestre piensan que aquí está el producto del coseno por x cuadrado menos 1. No, es la función coseno aplicada a este argumento x cuadrado menos 1, ¿sí? No es el producto de dos funciones, no. Entonces, para derivar, en este caso, aplicamos la regla de la cadena. Ya, les damos unos 15 segunditos para que puedan hacer. Listo. A ver. Veamos a alguien que no haya participado este parcial, ¿ya? Veamos. Que levante la manito. A ver, muy bien. Dorian Zambrano. A ver, Dorian, por favor. ¿Paso por paso o el resultado final, profe? Paso por los compañeritos que están aprendiendo, ¿sí? Ya, la derivada de la función trigonométrica coseno sería menos seno. Ya, muy bien. Menos seno de x cuadrado menos 1 Ya, por la derivada de x cuadrado menos 1. perfecto. Luego, Mm, Luego, otra vez se copia el menos seno de x cuadrado menos 1 y se le deriva la función por sí misma, que en este caso sería 2x. ya, muy bien. Entonces, aquí nos va a quedar 2x, ¿no es cierto? Perfecto. Ya, Y como resultado final tendríamos menos 2x del seno de x cuadrado menos 1. muy bien. Ya le anoto su participación. A ver, señor Zambrano. Ya. Listo, muy bien, ¿no? Ya, ahora vamos a ver el otro ejemplo. Dice y igual a tangente de 3x, ¿ya? Yo le modifiqué un poquito el ejemplo. A ver. Vamos a modificarlo. Bueno, primero pongamos así, y igual a tangente de 3x. Asimismo, 10 segunditos para que resuelvan y luego vemos un voluntario.
Veamos, un voluntario, por favor. Listo, Blanca Miranda. ¿Ya? Listo, Blanca Miranda. Ya, entonces dícteme, por favor, Blanca. Ya, primero le derivamos lo que es la tangente, que es secante al cuadrado ¿De? de 3x Ya, y muy bien. multiplicado por la derivada de 3x. Muy bien. Eso es igual a secante al cuadrado de 3x multiplicado por 3. Y finalmente me queda 3 secante al cuadrado de 3x. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Perfecto, ya le anotamos. Ahora, mientras yo le anoto, vamos a derivar esto. ¿Ya? Vamos a derivar y igual a 5 por la tangente de 6x cuadrado. Ya. Ya veamos, bueno, esperemos un ratito. Miren, chicos, tantos partes mortuorios que hubo. A ver, 1, 2, 3, pero si vemos todas las noticias, hubieron 5 partes mortuorios seguiditos. Me imagino que esto es por el COVID. Miren, 1, 2, 3, 4, 5 partes mortuorios. A ver, aquí qué fecha dice, diciembre 2020. Vean cuánta gente. Sí, he visto que se mueren personas o familiares de personas que trabajan en el SPOS, pero con esto de la pandemia, miren, uno junto a otro. Vean eso. Triste, ¿no? Hay que tratar de cuidarse. Wow. Y así, desde que empezó la pandemia, ha habido semanas mínimo que han muerto 5 o 6 personas, a veces por semana. Wow. Por eso ya el presidente ya decretó, si escucharon, ayer decretó nuevamente un estado de excepción hasta el 20 de enero, porque observaban que la gente, cómo se aglomeraba en los lugares de las ferias, tanto en Quito como en Guayaquil, y debe ser en todo el Ecuador, sino que esas son las ciudades más grandes que tenemos. Entonces, ya declaró estado de excepción, otra vez para salir en carro es según la placa, ¿no? Aunque yo digo, cuando uno sale en carro está protegido, pero en cambio si sale es porque va a algún sitio. Por eso, mejor que haya declarado estado de excepción, aunque las personas que viven del transporte sí se ven afectadas, ¿no? El transporte informal más que nada. Uh-huh. Así es, chicos, por la indisciplina de unos. Yo digo, este añito nomás tienen que abstenerse un poquito de disfrutar la Navidad como los otros años, ¿no? Este añito. Ya vendrá otro año y se podrá disfrutar de mejor manera. No hay que quemar los monigotes, ni así estemos dentro de la casa y nadie nos vaya a observar. No quememos por los pobres enfermos del COVID.
Y todas las personas que tienen enfermedades respiratorias, así se metan en su casa y no salgan, pero el humo está presente, pues. El humo ingresa en todo lado. Entonces eso empeora ese cuadro en el que están los enfermos del COVID, o los que tienen alergias, los que tienen rinitis, los que están con neumonía. Entonces se prohibió también la venta y la quema de monigotes. Como digo, es un añito nomás. Esperemos que Dios quiera con la vacuna poco a poco se regrese a la normalidad. Y para el siguiente año, yo creo que todavía para el siguiente año todavía hemos de estar un poquito emproblemados por ahí. Ya. Bueno, entonces vamos a ver un voluntario. A ver, espérenme un ratito. Ya, a ver, levantado un voluntario para resolver. Ya, Silvana Santiana. A ver, vamos, Silvana. Ya. Entonces. Ya, buenos días, doctora. Nos queda la derivada de y5 secante cuadrado Muy bien. de 6x al cuadrado por la derivada interna 6x cuadrado. Perfecto. Ya. Y prima igual 5 secante cuadrado de 6x cuadrado por 12x. Muy bien, 12x y finalmente 60, se le multiplica 5 por 12x, 60x secante cuadrado de 6x cuadrado. ya, perfecto, ¿no? A ver, ¿su nombre era? Santiana Silvana. Ya, Santiana Silvana. Ah, ya, hemos tenido una participación. A ver, ahora, por ejemplo, vamos a ponerles esto, mira. A ver, sería y igual a... ¿qué tal si les ponemos cosecante cuadrado de 2x, ¿sí? Más, por ejemplo, seno de, digamos, x cuadrado más coseno cubo de la tangente de x cuadrado. ¿Ya? A ver, vamos a resolver esto. Démosles unos segunditos, un ratito.
Listo, veamos a alguien que no haya participado y quiera participar, por favor. A ver, Adolfo Lobmeyer. ¿Pero no participó en la otra clase? La verdad ya no me acuerdo. Sí, me parece, ya le veo ya. Sí tiene la participación. A ver, si es que nadie quiere participar, le tomamos en consideración. A ver, otro chico, por favor, que no haya participado. A ver, yo les veo aquí. Está Intilema. A ver, Araceli Oviedo, por favor. Presente. Ya, a ver, mijita, aquí vamos resolviendo con usted, ¿ya? No sé, estará bien, pero bueno. Ya. A ver, y prima igual. Aquí, por ejemplo, tenemos la función más externa, la función potencia, ¿no es cierto? Está compartiendo la pantalla. Entonces, primerito vamos a derivar con la función potencia. Baja el 2 como coeficiente. Doctora, ¿Sí? Doctora, la está pantalla compartiendo no se Ah, ya pantalla. no comparte. se está compartiendo. Ya, discúlpense, creo que se fue la señal y ahí se pierde, ¿no? Ya. Ya, entonces, ya. A ver, listo, continuamos con la señorita. Profe, yo me equivoqué porque le puse el cosecante al cuadrado, le derivé a la cotangente. No, Entonces ya me fui por otro camino. ya no importa. Entonces, primero está la función potencia. Ya, entonces, en la función potencia, ese exponente 2 se hace coeficiente y viene acá. Se mantiene la base, que es la cosecante de 2x, y vamos a multiplicar por la función más interna, que sería la cosecante de 2x, por la derivada de la cosecante de 2x. ¿Sí? Ya. Más. Ahora, aquí, la derivada del seno es el Coseno. coseno, ¿sí? Coseno de x cuadrado, pero un poquito más, por la derivada de la función más interna, que sería x al cuadrado, ¿no es cierto? Ya. Más, asimismo, aquí tengo el coseno al cubo de tangente x cuadrado. Entonces, la función más externa es la función potencia con exponente 3. Entonces, el 3 viene como coeficiente, se mantiene la base, y al 3 le restan 1, nos queda 2, ¿no es cierto? Y se multiplica por la derivada de la función más interna, que sería el coseno, ¿sí? Y bueno, aquí la derivada del coseno de tangente de x cuadrado. Ya. Ahora aquí. Vamos a ver. Ay, caramba, se sale. Ya. Y prima igual. A ver. Copiamos 2 cosecante de 2x. Ya copiamos. Ahora, la derivada de la cosecante de 2x. Derivada de la cosecante sería menos Secante por la cotangente.
cosecante de 2x por la cotangente de 2x por la derivada de la función más interna, que sería 2x, ¿no? Me digo así. ¿Ya? Más. Como no me avanza, voy a poner abajo, ¿sí? Más. A ver, ahora tengo que derivar esto. ¿Ya? Derivada de x cuadrado. 2x. Ya, entonces pongo primerito 2x y a continuación le copio el coseno de x cuadrado. Ya. Más 3 le copio, ¿no? El coseno cuadrado de tangente de x cuadrado. Ya. Ahora vamos a derivar el coseno de tangente de x cuadrado. La derivada del coseno es... Menos seno. Ya, muy bien, menos seno. Ya, en este argumento. En el argumento tangente de x cuadrado, ¿verdad? Pero falta un poquito más por la derivada del tangente de x cuadrado. Entonces, por la derivada de tangente de x cuadrado. No me avance, esperen un ratito ya. Aquí voy a ponerle ya por la derivada de tangente de x cuadrado. Ya, y cerramos este corchete. Ya. Y el primo igual. A ver, entonces continuamos. A ver, aquí por ejemplo, miren. Miren en esta partecita, miren, aquí hay un producto, producto, y aquí hay una derivada de 2x. ¿A qué es igual a la derivada de 2x? 2. 2. Entonces, este 2 que tengo de aquí, como estamos multiplicando todo esto, sería entonces de una vez ese 2 por este 2 de acá, 4, ¿verdad? Y este Sí. menos, miren, este menos por este más sería menos. ¿Sí ven? Todo esto es un producto, ¿no? Todo esto es un producto. De positivos con negativos. Ya. Luego, me queda cosecante de 2x, ¿no es cierto? Ya. Luego, cosecante otra vez de 2x. Miren, cosecante por cosecante sería cosecante al cuadrado, ¿no es cierto? Y luego copio la cotangente de 2x. ¿Sí ven? Más. Ahora, veamos aquí. Aquí tenemos más 2x cos de x cuadrado. Copiamos, ¿no? Más, a ver, aquí, antes de poner el más, miren, aquí tenemos otro producto, ¿no? Todo esto es producto, miren. ¿Sí? Pero antes, a ver, aquí dice, ya, no me avanza. A ver, este más por este menos que tengo aquí, ¿cuánto me da? Menos. Menos, ¿ya? Le voy a poner el menos ahí y voy a escribir abajo, si no, no me avanza. Eso, pongo aquí el menos, ya. Ahora, ¿ya qué más? Sería 3, ¿qué más? Secante cuadrado. Ya. Luego el seno, tangente, x cuadrado. Y ahora, la derivada de la tangente de x al cuadrado, ¿qué es igual? La derivada de la tangente es Secante al cuadrado. secante al cuadrado. Copio el argumento que tenía, ¿no es cierto? Y multiplico por la derivada de la función más interna, que es x 2. cuadrado. Ah, no, sí, ¿Sí o no? Ya nos falta poquito. Entonces,
y' es igual. A ver, veamos, sería menos 4 cosecante cuadrado de 2x cotangente de 2x. Bueno, podemos ponerle así, ¿ya? Ya, más 2x coseno de x cuadrado menos, sí, voy a escribir aquí para que me avance, menos, a ver, aquí cos cuadrado de tangente de x, aquí esto falta. Ya, entonces, a ver, derivemos la x cuadrada, x al cuadrado, ¿cuánto nos da? 2x. Ya, 2x. Entonces, 2x obtenemos, multiplicado por este 3, sería 6x, ¿verdad? Y luego copio el resto. Miren, cos cuadrado de tangente de x cuadrado seno de tangente de x cuadrado por la secante al cuadrado de x cuadrado. Listo. Y esta es la respuesta, chicos y chicas. Ya está. Y aquí se hizo varias reglas de la cadena. ¿Sí? Varias reglas de la cadena se hizo. En algunos casos había que hacer 2, puede algún momento presentarse 3, etcétera, ¿no? Teóricamente, cualquier número de reglas de la cadena. ¿Sí? Ahora veamos. Entonces hemos repasado, ¿no? Doctora, disculpe, ¿puedes subir? Sí. Dígame. No, si podía subir donde estaba haciendo el ejercicio. Ah, ya. 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 A ver, la señorita que participó, ¿quién era? Araceli, Oviedo. Araceli Oviedo, ya. No, si puedes subir un poco. Ya, a ver. Un poco más, por favor. Vamos a hacer el enunciado, que creo que lo copié mal. ¿Perdón? ¿Qué me dijo? Hasta donde estaba el enunciado, es que no lo pude ver bien. ¿Sí está Sí, bien? puedes subir un poco, si puedes subir un poquito más. Ah, ya. Sí, a veces no les escucho bien. Ya. Ya le estoy entendiendo por qué difería lo que tenía. Yo había visto tangente cuadrado de x. Ah. Ajá. Ya, eso era todo, que no entendía por qué la respuesta era diferente. Y era tangente al de x cuadrado, no tangente cuadrado de x. Ujú. Es cosecante, bueno, ahí. ¿Sí está todo bien? Sí, sí está todo bien. Ya, ajá. Listo. Ya. Y ahora vamos a ver. Entonces aquí tenemos también otro ejemplo. Tangente de 3x, pero están más sencillitos, ¿no? Ajá, aquí tengo otros más. A ver, veamos. A ver, ¿cuál vamos a coger? Aquí hay algunos ejemplos en donde ustedes pueden tener confusión, vean, pero ya les vamos a hacer. Esos están más sencillos. Decían de haber escuchado que apareció otra cepa más contagiosa del COVID, ¿no? Una mutación, pero dicen menos letal, pero más contagiosa. Dios mío, chicos, esperemos que las vacunas ayuden porque está toda la economía hacia abajo. Bueno, nosotros los profesores, al menos por el momento, estamos trabajando normalmente, bueno, online, eso sí, pero estamos trabajando y cobrando sueldito, pues. Y ahora el resto de personas, imagínense, pobrecitos.
Esperemos que ya, bueno, ya estamos con las vacunas. Solamente hay que tener cuidado el momento que se vayan a vacunar, por ejemplo, los que tienen alguna alergia, por ejemplo, los que son alérgicos a la penicilina, dice las personas que tienen VIH, dice que no deben vacunarse. Me parece que las personas embarazadas, al menos con la Pfizer, que es la que nos va a llegar acá al Ecuador, creo que no deben vacunarse. Profesor, esa de la Pfizer le afecta al útero y le puede dejar estéril a la mujer. Por eso no es recomendado a poner a personas, bueno, a mujeres o los que están en peso, algún problema. Y, profe, yo quisiera acotar algo a lo que comentó por ahí. Ajá. Era sobre si las personas con VIH no se podrían vacunar. No se pueden vacunar siempre y cuando ellos tengan unos células CD4 menores a las 200 copias. Ahí no es recomendable para ninguna persona vacunarse porque pueden contraer la enfermedad. Ya, chicos, eso digo, sí hay sus riesgos, ¿no? Y como no nos traen la vacuna rusa, que yo confío un poquito más en la vacuna rusa, hasta ahora no he escuchado personas con problemas después de vacunarse, pero no es apta para personas que tengan más de 60 años, por eso el presidente de Rusia decía que todavía no se puede vacunar. Ajá, pero bueno, esperemos que este rato lo que nos venga. Y, por ejemplo, yo sí tengo antecedentes no, yo tengo alergia a la penicilina, pero para aquellas personas que tenemos estos tipos de alergias, nos toca vacunarnos y estar, por supuesto, en observación de algún médico. Aquí en Ecuador, a lo mejor, no sé si tengamos un equipo de médicos que nos vaya a observar o vaya a observar a todas las personas, pero en otros países dice que les tienen por lo menos 10 minutos en el sitio donde fueron vacunados, de pronto se presente alguna complicación. Ahora aquí en Ecuador no sé si tengamos, pero ahí sí ya en forma personal, si es que no nos ponen quien de pronto nos atienda, tenemos que estar o contratar gente de pronto que nos pueda ayudar en caso de que se nos venga una complicación. Pero sin embargo, así se nos viniera una complicación, creo que es falta de aire en algunos casos, la más complicada que sería, ¿no es cierto?, la falta de aire. Pero dice que ya en unas horas la persona queda bien, pero peor, digan ustedes, es contagiarse y asfixiarse con el COVID, yo pienso que es peor. Entonces habrá que arriesgarse, vacunarse y esperemos que haya quien nos ayude y nosotros mismos estar pendientes de eso, todos, porque dicen que hay personas que nunca han presentado así esos cuadros alérgicos y sin embargo tienen estas reacciones, entonces hay que estar muy cautelosos, ¿no? Y ya pues arriesgarse y vacunarse. Esperemos que avance la vacuna. Ahora como quieren que ya se regrese a la modalidad presencial, los chicos, ustedes deberían estar vacunados para regresar, pues igual los profesores, si no va a ser terrible. Este momento hay algunas universidades e instituciones o colegios van a regresar a la modalidad presencial desde enero. Pero yo creo que si no están vacunados, ya se va a escuchar contagios y nuevamente se va a decir no, modalidad virtual. Yo pienso que eso va a pasar hasta que ya nos podamos vacunar la mayoría de la población. Entonces, al menos la SPOS no ha tomado esa decisión en buena hora, porque aquí en SPOS tenemos estudiantes de todo el país. Imagínense, solo trasladarse para Riobamba ya sería un problema porque ya pudieran contagiarse en el bus, en el taxi, en el taxiruta, en lo que sea. Entonces, esperemos que ya pues las primeras universidades que están en el plan piloto, qué consecuencias tendrán y bueno, gracias a ellas a lo mejor se detendrá un poquito la educación presencial, unos mesitos más. Pero en eso de que están en el plan piloto, ya cuántas personas morirán, chicos. Por lo menos una persona a lo mejor pueda morir. Y ya con eso dirán, no, nada de educación presencial, continuamos con lo virtual. Bueno, vamos a ver qué pasa. Tenemos que actuar con responsabilidad. Bueno, entonces tenemos esto, miren, y igual a coseno de 3x cuadrado, queremos derivar. También queremos derivar esto. Interesante este ejemplo, miren.
Y queremos derivar coseno de 3 por x cuadrado. ¿Ya? Entonces, les voy a poner, no quiero que vean las respuestas. A ver, vamos a escribirles primero todo lo que... A ver, estas dos primero, ya. Derivar estas dos funciones primero. 10 segunditos. Inge, la primera no quedaría menos seno de 6x. Ya, a ver, veamos. Dícteme, por favor, sería... La derivada, ya. Hagamos por pasos para que los compañeritos vayan aprendiendo. A ver, la derivada del coseno. Menos seno. Perfecto. ¿Qué más? Sería el 3 por... El 3 por el 2 sería el 6. Y como se le resta 1 al 2, sería 6x. Allá Ya, por 3. por la derivada de 3x cuadrado, ¿no es cierto? Ya. Y luego, ¿ahí cuánto sería? Sería menos seno de 6x. Allá, menos 6x. ¿Así? Perfecto. Sí, sí. ¿Cuál es su nombre y su apellido, por favor? Gualaquí seguido. Ya, señor Gualaquiza. También decían que las personas que tienen problemas de coagulación también, que no recomendaban que se operen, que se vacunen. Ya, listo. Ahora veamos. Otro voluntario, por favor. Veamos aquí quién levanta la manito. Para el segundo, ¿quién levanta la mano? Ya, Andrés Arias. Perfecto. A ver, vamos con Andrés Arias. Ya. Entonces, ¿aquí a qué sería igual? Ahí saldría coseno de 3 como constante y me quedará 2x Perfecto. multiplicado por 2. Muy bien, por la derivada de x al cuadrado, ¿no es cierto? Y esto es 2x y copiamos el coseno de 3. Perfecto, no, cuidado, se confundan. Esto es una constante, el coseno de 3. ¿Cuál era su nombre y apellido? Andrés Arias. Muy bien, Andrés Arias no ha participado, perfecto. Ya. Ahora veamos. Ahora queremos derivar, por ejemplo, el coseno de 3x al cuadrado. Queremos también derivar y igual la raíz cuadrada de cos de x. También, a ver, y igual el cos cuadrado de x. ¿Ya? Pero por eso ya están vacunando, mejor ya en Estados Unidos, ya desde este momento están vacunando. Bueno, en Rusia también ya empezó a vacunar, en otros países también. Preferible, chicos. Profe, pero ¿cree que avanzará la vacuna para toda la población del Ecuador? Porque hay ciertos lugares donde no son pobres y no son tomados en cuenta. Y ahí están los riesgos y puede otra vez rebotar el virus. Claro. Sí, o sea, ya de aquí ya en adelante todo el tiempo vamos a estar en una campaña de vacunación, pero va a ser como al inicio, verán, cuando se acuerdan que escondían las mascarillas, no había gel, se acabó, escondían y todo.
Bueno, aquí en este caso ya empieza la producción de vacunas. Al inicio unos países tendrán para vacunar completamente, otros no, pero ya poco a poco, incluso hasta por negocio, van a seguir elaborando las vacunas. Entonces yo creo que todo este año 2021 vamos a estar en que ya se acaban las vacunas, en que otra vez ya tenemos, en que otra vez se acaba, en que otra vez así. Y pienso que 1 año, 2 años ya estaremos protegidos de esta enfermedad. Pero, como digo, habrán rebrotes como el caso del H1N1. Tenemos la vacuna, no todos nos hemos vacunado y de cuando en cuando rebrota la H1N1 y se va llevando a algunas personas fallecen. Entonces ya será endémico, estará entre nosotros. Tendremos que cuidarnos. Ya, a ver, ¿quién quiere resolver la primera derivada? A ver, veamos. Ya, ¿quién levanta la manito? Primera derivada. A ver, Brian Sanunga, por favor, ¿está por ahí? Aquí les ayudamos, no se preocupen. Guido Gualaquiza creo que ya participó, ¿no? Ya ha participado. Juan Guamán, ¿está por ahí? Doctora, disculpen, la primera no sería 6x por 3x por el seno de 3x. A ver, vamos a ver, John Guaspa, veamos. Usted está hablando, ¿no? Y a ver, en la primera serie. Sí, no importa que se equivoquen, chicos, no. A ver, por ejemplo, aquí lo que vemos, la función más externa, ¿cuál es? La más externa, el coseno de 3x al cuadrado. El coseno. Entonces, la derivada del coseno es el menos seno. Menos seno. Copiemos el argumento. ¿No es cierto? Y por la derivada de la función más interna que es 3x. 3x al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Sí? A ver, cambiemos esto. ¿Sí? Entonces esto es igual. A ver, ahora la derivada de 3x todo al cuadrado, ¿qué es igual? A 6x. A ver, sería, tal vez si desarrollamos un poquito, 3x al cuadrado sería 9x al cuadrado. Y si queremos derivar, a ver, ¿cuánto sería entonces? 18x. Eso. Menos 18x y copiamos el resto, ¿no es cierto? Bien. A ver, ¿cuál era su nombre, por favor? John Guaspa. John Guaspa, ¿no? Perfecto. Ya. Ahora, y igual cos cuadrado de x. A ver, ¿quién desea participar? Veamos un voluntario. A ver. Ya, Luis Tenelema. Gracias. A ver, Luis Tenelema. ¿Ya? ¿Cuál es la función más externa, Luis? La potencia. Entonces, ese exponente 2 baja como Ahí sí. coeficiente. Con menos 2 coseno. Menos seno. Ay, perdón. 2 coseno x. Ya, pues la función más externa es la potencia. Entonces, 2 coseno al exponente de la x derivada más interna, que es el coseno, ¿no es cierto? Ya, entonces un pasito más. La derivada del coseno. Menos seno. Ya, entonces de una vez le pongo así. ¿Sí? ¿Está entendido para todos? Cuidado ese menos. Vayan a pensar que se forma un nuevo
nuevo término, ¿no? Ya de una vez lo multipliqué. Nos quedaría menos... Sí, ya está, ¿no? Sí, el menos seno de 2x. Eso, le puede poner menos 2 en x cos x, ¿no es cierto? Sí. También. ¿Ya cuál era su nombre, por favor? Luis Tenelema. Luis Tenelema, ya. Que en este momento estamos evaluando, ¿no? Siempre en el proceso educativo se evalúa también. Pero bueno, ya. Listo, a ver, otro voluntario para hacer el último ejercicio, por favor. Inge, se Sí. podría simplificar también. Sí, sí pudieran simplificar un poquito más. En menos, ¿Cómo, en no? menos seno de 2t, o sea, utilizando la identidad. Claro, puede usar alguna identidad trigonométrica si quisiera, ¿no es cierto? Queda en menos seno de 2x. ¿sí? Perfecto, ya. Ya, perfecto, listo. Ahora veamos quién levantó la manito. Cristian López, a ver. Listo, profe. Sí. Buenos días. En la última saldría, bueno, como primer paso es un medio, Eco, un medio. paréntesis, coseno de x a la menos un medio. ¿Se acuerdan que había una regla para hallar? Así les voy a recordar. Una regla para cuando aquí tenían la raíz cuadrada de algo. Entonces la derivada era 1 sobre 2 y aquí abajo raíz cuadrada de x, ¿se acuerdan? Entonces aquí aplicamos esta regla, 1 sobre 2 raíz cuadrada, y como no está x, copiamos cos de x, ¿no es cierto? Pero nos falta un poquito más, por la derivada de cos de O coseno de x a la menos un medio. ¿qué me queda? A ver, coseno de x, la derivada es igual. 1 sobre 2 por coseno de x a la un medio. Ya, sobre 2 raíz cuadrada de coseno de x. Ya. Listo. A ver, ¿cuál era su nombre? Cristian López. Señor López, veamos. Cristian López, ya, muy bien. Listo, ajá, ya. Muy bien, entonces hemos ya repasado todo eso, ¿no? A veces, como digo, uno quisiera avanzar más rápido, pero también tiene que considerar que los chicos hay que hacerles participar para que aprendan, ¿no es cierto? Bueno, aquí hay otros ejercicios. Ajá. Ya, bueno, algo similar a esto ya lo hemos hecho. Ya. Ahora, ¿qué hora tenemos? Ya tratemos de avanzar rapidito que ya nos vienen las vacaciones. Ya, este es el 2 de derivadas. Vamos al 3. Sí, esa es la ventaja, chicos, que ya nos vienen las vacaciones para trabajar tranquilamente con los deberes que les voy a ir mandando, ¿no? Listo, miren aquí el nuevo temita ya se llama razones de cambio relacionadas. ¿Se acuerdan que un tema anterior era razón de cambio? ¿Sí? Ya, en cambio aquí es razones de cambio relacionadas. El objetivo, hallar una razón de cambio relacionada y resolver problemas de la vida real con razones de cambio relacionadas. Entonces aquí vamos a poder resolver problemas de la vida real, ¿no? Con este temita. Ya, entonces para ello vamos a hablar un poquito de lo siguiente, del cálculo de razones de cambio relacionadas. Ya se sabe cómo usar la regla de la cadena para encontrar de y de x de manera implícita. A ver, con ustedes todavía no vemos la derivación implícita, ¿no es cierto? Entonces, no podemos hacer esto. Espérenme un ratito. Déjenme buscar el otro archivo entonces. ¿Sí? Aquí está, déjenme ver.
Déjenme buscarles, chicos, ¿ya? Me van a dejar buscarle un ratito. Tómense en unos 5 minutitos, que estiren las piernas, que se desestresen un poquito, ¿ya? 5 minutitos, hasta yo ubicarles el material. Hasta las 8:45. A las 8:45 nos volvemos a ver. Y yo tengo una pregunta. Dígame. Lo que pasa es que Gaby parece que no tiene bien el micrófono y dice que si le puede decir que en dónde tiene que ver eso de la planificación, ¿en el Oasis o en el EADMI? Ya, mijita, es en el, ya le indico, ¿ya? Sí están viendo mi escritorio, ¿no es cierto? Ya. A ver, aquí, donde dice sistema académico. Hacemos clic en sistema académico. ¿Ya? Entonces ustedes son de la carrera de matemática. A ver, pero aquí. Bueno, yo tengo así al menos. Hago clic en esta parte izquierda y a mí me aparece seguimiento de la planificación de asignatura. Así me aparece. Y aquí está, por ejemplo, de matemática, yo ya envié para que me dé revisando. Por ejemplo, yo aplasto en revisar y ya creo que no me... Aquí. Bueno, a mí ya no me aparece nada aquí porque ya envié para que me den calificando. Enviadas, ahí está. ¿Sí? Ahora, esto me parece a mí como docente, ¿no? Pero no sé cómo le aparecerá a la señorita Ana Falcón. Ahí está el estudiante, Ana Gabriela Falcón. Entonces, pero es por aquí, por el sistema académico, y luego aquí a la izquierda, al menos a mí se me despliega un menú aquí, y voy a seguimiento de planificación de asignatura. Entonces me imagino que a la señorita le debe aparecer algo que diga matemática y ahí debe aparecerle de manera que ella pueda ir legalizando. Ajá. No sé si ella me quiera compartir su pantalla. Para ver cómo le sale a ella. Si desea me puede... Ah, pero si es que... Ah, churros, pero tendría yo que poderle activar la opción. Dice que le dé acceso, Inge. Ya, listo. Entonces me voy a desconectar un ratito, ¿ya? Me desconecto un ratito.
Listo, ya puede compartir la pantalla. Ya. Ya. Ajá. Entonces ahí tiene que, me imagino, ir haciendo clic en cumple. En la palabra cumple. En la primera semana, ¿se acuerdan que hicimos, no hubo clases la primera semana del 19 al 23? Entonces se hizo, los profesores hicimos la elaboración de, déjenme ver dónde está. La elaboración de instrumentos pedagógicos hicimos en la primera semana. Eso, listo. Entonces ya ella puede ir haciendo la legalización. ¿Ya? ¿No hay inconvenientes de pronto con Ana, por favor, la persona que le está ayudando? Dice que no, Inge. Ya, listo, entonces ya voy a, me desactivo otra vez un ratito, ¿ya?
Bueno, chicos, entonces ya nos falta 10 minutitos, ¿no? Ahora me permiten un ratito. Está extraviado mi archivo, pero déjenme abrir para aprovechar estos 10 minutitos, aunque sea en el libro, les voy a abrir, porque se me ha perdido mi archivo, está extraviado. Pero no importa, lo importante es que les explique bien. A ver. Digo, ¿dónde estará mi archivo? Qué raro, se me perdió mi archivo. Ya. Bueno, para la siguiente clase ya les busco y les encuentro ese archivo bandido que anda extraviado por ahí. Ya. Hasta mientras vamos a hablar de la derivación implícita. ¿Sí, chicos y chicas? Entonces, los objetivos. Distinguir entre funciones explícitas e implícitas y hallar la derivada de una función por derivación implícita. Por ejemplo, nosotros, cuando observamos la siguiente función, y igual a 3x² menos 5, yo puedo decir que esta función está escrita en forma explícita pero respecto de y, porque está despejada la variable y, ¿verdad? ¿Ya? Ahora, miremos aquí. Aquí dice, por ejemplo, x por y igual a 1. Entonces, aquí la función está escrita en forma implícita, porque no está despejado x, ni tampoco está despejado y. En cambio, en la otra ecuación que estoy señalando con el cursor, dice y igual a 1 sobre x. Despejé y. Y entonces estoy escribiendo la función en forma explícita respecto de y, porque despejé y. Ahora, si yo despejo, por ejemplo, bueno, y entonces, si yo tengo ya en forma explícita, ya se les enseñó a derivar, ¿no es cierto? Y la derivada de y igual a 1 sobre x es menos 1 sobre x². Y entonces es fácil derivar y fue fácil despejar cualquiera de las variables. Ahora, en esta otra ecuación que les estoy topando, déjenme subir un poquito más. Les voy a ampliar un poquito más, si no capaz que no ven bien en el Teams. Ya, ahí. Por ejemplo, la ecuación x² menos 2y³ más 4y igual a 2. Si ustedes se dan cuenta, está escrita en forma implícita con respecto a x y con respecto a y. Y no es sencillo despejar y, por ejemplo. No es sencillo despejar y. Entonces, en estos casos, si les pide derivar y ustedes no pueden despejar y, por ejemplo, dicen derive la función y respecto de x o halle de y de x, entonces, para usted le conviene realizar la derivación implícita, ¿sí? La derivación implícita, no la explícita, porque está muy complicado despejar y, por ejemplo, ¿sí? Ahora, veamos cómo derivar implícitamente. Por ejemplo, vamos con algo sencillo. Quiero derivar con respecto a x, x al cubo. Y observe cómo coinciden las variables. Aquí tengo x al cubo, entonces aquí tengo la variable x y aquí digo que quiero derivar respecto de x. Entonces, en este caso se deriva normalmente, ¿sí? La derivada de x al cubo es 3x². Incluso no necesita usar ni siquiera la regla de la cadena, ¿no es cierto? Es una derivada directa. Ahora queremos derivar, por ejemplo, la función y al cubo respecto de x, ¿sí? Y si ustedes observan, la variable, aquí y al cubo, la variable y, no coincide con lo que quiero yo derivar, que es respecto a x. Aquí está y al cubo y aquí abajo está x, miren. En este caso, usted tiene que usar la derivación implícita. Y cuando va a usar la derivación implícita también utiliza la regla de la cadena,
¿sí? Por ejemplo, a ver, la derivada respecto a x de y al cubo. Entonces, esto es igual a 3y al cuadrado por la derivada de y respecto de x, ¿sí? Entonces, primero deriva esta función potencia, que es y al cubo, entonces sería 3y cuadrado, ¿sí? Pero falta un poquito más, por la derivada de y respecto de x, ¿sí? Ahora, por ejemplo, quiere derivar con respecto a x la función x más 3y. Ya, entonces, a ver, usemos un documento en Word para que me vayan entendiendo esta parte, ¿sí? Ya, un ratito. Ya, entonces veamos el documento en Word. Ya. A ver, entonces, a ver, queremos derivar respecto de x la suma de estas dos funciones, x más 3y, ¿sí? Recuerde que y es una función que depende de x, ¿no? Ya, entonces esto es igual. Primero, derivo respecto a x cada función, ¿sí? ¿Ya? Luego, miren, la derivada de x respecto a x, si usted se da cuenta, aquí coinciden las variables, entonces es la derivada normal que ustedes ya conocían. Esto es 1, más la derivada de 3y respecto de x. Primero, el 3 sale fuera de la derivación, y luego derivamos y respecto de x. Entonces, aquí aplicamos la regla de la cadena. Primero, la derivada de y respecto de y es 1 por la derivada de la función más interna, que es de y de x. Así, chicos. De pronto, borremos y volvamos a explicarles. Miren, así sería. Sería la derivada de y respecto de y, ¿sí? Por la derivada de y respecto de x, ¿sí? Usando la regla de la cadena. Realmente es así, ¿no? Aquí les he hecho paso a paso, ¿sí? Primero sacan el 3, que sería la constante, y luego les queda derivar y respecto de x. Pero, ¿qué es lo que tienen que hacer? Derivar la función más externa, que es y, ¿respecto de qué? De y mismo, por la derivada de y respecto de x. Y de y con respecto de y, esto es 1, esto les va a quedar 1 más 1 más 3 por 1 y por de y de x. ¿Sí? Eso es, chicos y chicas. Entonces, luego ya se obvia este paso, este de aquí. Ya se lo hace directamente y les queda así. Estamos derivando implícitamente, ¿no? Ahora, vamos a ver la derivada
respecto de x del producto de funciones de x y y cuadrado. ¿Sí? Miren, la derivada del producto de funciones tiene la siguiente regla, ¿no es cierto? Sería la derivada de la primera función con respecto de x por la segunda función más la primera función por la derivada de la segunda función respecto de x. Estoy haciendo todos los pasos. Ya luego se lo hará directamente. La derivada de x respecto de x tiene la misma variable, es la derivada normal. Esto me da 1. 1 por y cuadrado me da y cuadrado más x. Ahora aquí, la derivada de y cuadrado respecto de x es entonces 2y por la derivada de la función más interna que es y respecto de x. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace primero? Si quisiera dar un pasito adicional, tendría que hacer lo siguiente, miren chicos. Bueno, ahí está ya. Pero si quisiera dar un paso adicional, miren lo que haría. A ver, sería la derivada de y cuadrado respecto de y. A ver, déjenme escribirles bien. Así sería. Por la derivada de la función más interna que es y respecto de x. Miren, así es exactamente. ¿Ya? Entonces, esto es igual a y cuadrado más 2x. La derivada de y cuadrado respecto de y, miren, aquí coincide la variable, ¿no es cierto? Entonces, esto es 2y. Y copio la derivada de y respecto de x. Vean. Y entonces, esto es igual a y cuadrado más 2 por 2 sería 4xy por de y de x. ¿Ya? Déjenme ver qué horas son. Listo, chicos. Entonces, nos quedamos ahí, ¿no? Ya voy a anotar en qué nos quedamos y ya voy a encontrar mis presentaciones que no se me perdieron recién. Ya. Entonces, chicos y chicas, nos vemos la próxima clase. Y por favor, para hacer la evaluación de las tutorías del primer parcial, ahí todos tienen que ayudarme a hacer esa evaluación porque a ustedes les corresponde, ¿no? Listo. Muchas gracias, chicos y chicas.